Hace tiempo veíamos aquí en la iglesia que decíamos, la tentación es decir no cuando quieres decir sí. El obedecer a Dios no es así de fácil. Es el que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice? Sígame. Que tenemos que tener cuidado y alejarnos y abstenernos de la inmoralidad sexual. Y hoy vamos a ver algunas salidas que la palabra de Dios nos presenta, algunos consejos de la Escritura. Estoy seguro que es un mensaje útil para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a preparar nuestro corazón para el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy. Y estamos casi en Navidad, Estamos casi en Navidad, el mes de diciembre. ¿Sabía usted que Jesús no nació el 25 de diciembre? Esta es una tradición que la iglesia medieval comenzó a observar porque era el solsticio de invierno. Pero nosotros, aunque Jesús no nació en invierno y en Navidad, celebramos que Jesús nació. Y que la cultura a nuestro alrededor, todo se pinta de luces y de colores, y algunos son muy fuertes en criticar eso y dicen, no, es que la Navidad no está en la Biblia. Pero sí vemos nosotros que los ángeles decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, en los cuales Dios se complace. Entonces, tenemos que celebrar que Cristo nació, y qué perfecta oportunidad que nos presenta la cultura, porque es algo que como cristianos tendríamos que ser los primeros en recordar al mundo que Jesús vino porque nos ama. Y vamos a continuar hoy entonces viendo una serie de Primera de Tesalonicenses capítulo 3, y hemos estado avanzando en esta preciosa carta de Pablo a la iglesia de Tesalónica, y llegamos a un pasaje en el capítulo 4 verso 3 donde nos dice que tenemos que tener cuidado y alejarnos y abstenernos de la inmoralidad sexual. Y es un tema muy complejo, un tema muy necesario, porque cada uno de nosotros somos seres sexuales, y en ocasiones se escucha de personas que caen en pecado, de adulterios, de personas que fallaron alrededor nuestro, en cualquier lugar, en la política, en el vecindario, en la familia inmediata, y la iglesia no es la excepción, también sucede, aunque sucede menos, pero sucede, porque somos seres humanos que somos tentados y necesitamos saber cómo responder. Y el primer mensaje que vimos acerca de este tema era que nos abstengamos de la inmoralidad sexual, viendo qué es y lo que la Biblia dice sobre esto. El segundo mensaje que vimos era acerca de las consecuencias de la inmoralidad sexual. Vimos la historia de David, un hombre que amaba a Dios, y cómo cayó de una manera tan triste con una mujer que se llamaba Betsabé. Y hoy vamos a ver algunas salidas que la palabra de Dios nos presenta, algunos consejos de la Escritura. Entonces estoy seguro que es un mensaje útil para la vida de cada uno de nosotros, y si sientes que no es útil para ti, por lo menos va a ser útil para ti como padre, con tus hijos o con personas que llegan a pedir consejo de tu parte. Vamos a ver qué dice la Escritura, y se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:3, dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida y para la tuya? Nuestra, ¿qué? Santificación, que nos apartemos del mal y que nos apartemos para pertenecerle a Dios. Que se abstengan ¿de qué cosa? De inmoralidad sexual, de la inmoralidad sexual en nuestras vidas. Y vimos que en Génesis 1:26 que cuando Dios crea al ser humano, dice que los bendijo y dijo, sean fructíferos y multiplíquense. La multiplicación de la especie, de la humanidad, fue la voluntad de Dios. Y Dios nos creó seres sexuales a cada uno de nosotros. Dios creó la sexualidad para que hubiera intimidad relacional, para que existiera el matrimonio, para que existiera la reproducción, que pudiéramos tener hijos y poblar la tierra, y que existiera la familia. La familia, ¿cuántos están de acuerdo que una de las cosas más valiosas de esta vida es la familia? ¿Están de acuerdo o no? Totalmente. Y la familia no existiría sin la sexualidad. Y también Dios creó la sexualidad para disfrutar un amor especial dentro del matrimonio, un amor único que no se comparte con absolutamente nadie más. Y es un amor que se disfruta, la sexualidad se disfruta dentro del matrimonio, es parte del plan y el propósito de Dios. La sexualidad es una necesidad genuina, lo veíamos. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo seres sexuales. Y si la gente no tuviera atracción sexual, no existiría el matrimonio.
no existirían los hijos, no existiría la familia. Entonces hay una necesidad biológica en la sexualidad. Es una necesidad de intimidad relacional. Hay gente que añora casarse, que añora tener un esposo, una esposa. Y los que ya están casados, algunos añoran salir de ahí porque no se tratan bien, no se han llevado bien. La realidad es que no estar casado, lo repito otra vez, como se los he dicho antes, no es una disfunción. No estar casado no es un pecado. Ser soltero no es algo malo, porque la Biblia inclusive nos dice de que hay algunos que se hicieron célibes por el reino de Dios. Jesucristo mismo fue célibe, el apóstol Pablo fue célibe. Y dices, ay hermano, pero yo no quiero ser como Jesucristo, como Pablo en esa área, quiero tener familia. Claro, es un anhelo que Dios pone en nuestro corazón, porque dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios nos creó con esa necesidad de conectarnos. Y pocas conexiones hay tan lindas como lo es estar cercano a alguien que amas. Hay conexiones puras, hermosas, como abrazar a tus hijos, sentir la manita de tu hija, darle un besito y sentir ese cariño de tus hijos que estás formando en el camino de Dios. Es algo precioso. Pero hay otro tipo de conexión que es con tu esposa, con tu esposo, que es algo único que Dios creó y es una necesidad biológica. Entonces, la sexualidad es un área muy peligrosa que trae vergüenza y mucho dolor. ¿Estamos de acuerdo? Es un área muy peligrosa que puede destruir la vida de muchas personas. Ya dijimos que alrededor de 40% de las mujeres han sido abusadas o han sido tocadas de una manera inapropiada en algún momento de sus vidas. Y el otro día hablaba con una hermana y decía, hermano, estaba llorando por eso que usted comentó. Y le dije, hermana, lo siento de todo corazón, no es mi propósito rascar una herida abierta y traer dolor, pero es la realidad. Nadie recuerda una experiencia así como algo grato, es una experiencia sumamente desagradable. Y tenemos que fomentar en nuestros hijos los valores de aprender a respetar su sexualidad y la sexualidad de otros. Y enseñarles desde temprano, a ti nadie debe verte, nadie debe tocarte, a menos que sea papá y mamá que te están cambiando de ropa, que te están ayudando a bañarte, apenas que sea el doctor y que esté papá y mamá presente. Y enseñarles desde pequeños a respetar a otros. La sexualidad es un área que causa muchísimo dolor y muchísima vergüenza. En 1 Corintios 10:13 nos dice el apóstol Pablo, hablando de las tentaciones que podemos tener en nuestras vidas, sobre todo estaban hablando de la idolatría, pero en ese pasaje dice, porque no les ha venido ninguna tentación, ninguna prueba de nuestro carácter y obediencia a Dios, que no sea, ¿qué cosa? Humana. ¿La sexualidad es una tentación que es fuera de este mundo o es una tentación humana? Es una tentación humana, es una tentación natural de los seres humanos, es una necesidad biológica. Ninguna tentación que no sea humana, pero Dios, ¿qué dice? Es fiel. Qué hermoso eso, ¿verdad? Dice la Biblia que aunque nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y esto no es una licencia para pecar y decir, bueno, al cabo Dios es fiel, Dios sabe que uno es débil. No, la Biblia nos da advertencias serias y tan serias que dice la Escritura, sin santidad nadie verá al Señor. Y dices, wow, sin santidad nadie verá al Señor. Hace tiempo hablábamos con alguien acerca de que la sexualidad es un pecado, a veces lo tenemos como uno de los peores pecados y sí es un pecado muy vergonzoso y muy difícil, pero no es el único. Hay pecados de odio, de amargura, que destruyen, que lastiman, que carcomen el alma. Y es un pecado igual que otros, pero sí es verdad que hay pecados que son más graves, que causan más daño. Y uno de los pecados que viene a nuestra mente es la inmoralidad. Pero la Biblia nos dice que no nos ha venido ninguna tentación que no es humana, pero fiel es Dios y no permitirá que ustedes sean tentados, que dice, más allá de lo que puedan soportar. Ser tentados es de humanos, pero dar pie a la tentación es una decisión. Es algo que nosotros decidimos en nuestra vida hacer o no hacer. Y la Biblia nos dice que Dios siempre va a proveer salidas. Cuando tú tienes la tentación de caer en una inmoralidad, tú tienes la oportunidad de decir no, de poner límites, de decir hasta aquí, de no exponerte a situaciones que pueden tener consecuencias graves. La tentación apela a necesidades reales. Así que si tú te sientes mal, porque muchos cristianos batallan con la sexualidad y se sienten mal y dicen, es que siento que Dios no me puede amar, que siento que he fallado delante de Dios
y que no hay vuelta para atrás, que no puedo con esta lucha. Pero la tentación apela a necesidades reales. Por ejemplo, la Biblia nos dice que Jesús, nuestro Señor, fue tentado en todo, pero sin pecado. Y dice en Mateo 4, cuando Él tenía 40 días de ayuno y de oración para prepararse para comenzar su ministerio terrenal, dice que estuvo sin comer y Jesús, ¿qué sintió? Sintió hambre, tuvo necesidad de comida, sintió hambre en su vida. Y dice que el diablo se acercó para tentarlo. ¿El diablo se acercó cuando no tenía hambre? No, el diablo se acercó cuando tenía hambre. ¿Te fijas de ese detalle? El diablo se acerca en nuestra vulnerabilidad. Cuando te sientes frustrado por tu pasado o que estás en depresión y llega ahí el diablo y dice, ¿ya para qué sirve que vivas? Tu vida no vale nada, mejor fuera que ni estuvieras aquí. Y viene ese tipo de tentaciones absurdas que te tientan en cuanto a que tu vida no tiene valor o el suicidio. Qué triste que hay gente que tiene ese tipo de pensamientos en un momento bajo de su vida. Cuando te sientes que quizá no has logrado cosas y ves a alguien que le va bien y empiezas a sentir en tu corazón coraje que a otros les ha ido bien, enojo y que a ti no te va bien, es la perfecta situación para el pecado de la envidia. Cuando alguien te ha hecho daño y quieres vengarte y estás lleno de odio, de amargura, es ahí la perfecta situación, porque hay una necesidad genuina. Ese odio y esa amargura es una necesidad de justicia. Esa envidia que tienes hacia alguien que ha prosperado es una necesidad de sentirte valioso y de sentirte que alcanzas metas y que tu vida tiene sentido. Esa necesidad de tener intimidad sexual es la necesidad de tener intimidad con alguien, porque puedes estar casado y estar la relación disfuncional. Es una necesidad genuina. Jesús sintió hambre y ahí llegó el tentador a su vida y le dijo, si eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Hazme caso, interrumpe tu ayuno. Y el ministerio de Jesús hubiera colapsado porque Jesús hubiera sido débil y hubiera estado sometido a sus deseos y sentimientos y necesidades. Y Jesús le contestó, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros podemos tener necesidades sexuales en nuestras vidas. Y hay un pasaje en Romanos 7 que es muy poderoso porque Pablo está hablando de la naturaleza pecaminosa que tenemos en nosotros todos. Esa naturaleza que apela a la envidia, a la inseguridad, a la avaricia, a los deseos impuros, al egoísmo, al querer tener cosas con menos esfuerzo. Y dice en Romanos 7, 18 al 24, yo sé que en mí, dice Pablo, en mi carne, en mi naturaleza pecaminosa, en mi naturaleza que tiene tendencia a ser egoísta, a ser orgullosa, a querer conseguir saciarse a su forma sin importar los demás, yo sé que en mí, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno que habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y muchos podemos ver este pasaje y dicen, ¿cuántos de alguna manera podemos identificarnos con este pasaje o en algún momento nos hemos identificado o en algún área de nuestras vidas? Todos podemos identificarnos y decir, bueno, ha habido en mi corazón, yo quiero agradar a Dios, pero batallo, pero tengo luchas, pero tengo tentaciones. Y este pasaje es un pasaje controversial, no sabemos de qué está hablando el apóstol Pablo, puede estar hablando en general de la naturaleza pecaminosa que fallamos. Algunos ven al Pablo que no conocía a Cristo, porque en el capítulo 8 habla de que gracias a Dios que nos da la victoria y habla de que los que están en Cristo son más que vencedores. Y dice, por lo tanto, no hay ninguna condenación, Romanos 8:1, para los que están en Cristo. Y ahí dices, ¡ay, gloria a Dios! No hay ninguna condenación, yo estoy en Cristo. Y a pesar de que fallo tanto, voy a estar bien. Y luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pácatelas. Dices, ¡ay! Pues entonces ya me saco a mí de la ecuación, porque a veces ando conforme a la carne y no conforme al Espíritu. ¿Están conmigo siguiendo este pasaje? Es un pasaje difícil de discernir, porque parece que Pablo está diciendo que la respuesta en Romanos 8 a nuestras luchas es el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y el fruto del Espíritu, de la presencia, de la obra de Dios, del Espíritu de Dios en la vida de nosotros, dice la Escritura que es amor, gozo, paz, paciencia, perseverancia,
benignidad o bondad, y dice que es dominio propio. El dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Yo reconozco en mi vida cosas que Dios ha obrado, que si fuera por mi naturaleza pecaminosa yo haría otra cosa, pero como tengo a Cristo en mi vida y camino con Dios y tengo a su Espíritu en mi vida, me freno y digo, no voy a dar pie a esto que quiero hacer. Hace tiempo veíamos aquí en la iglesia que decíamos, la tentación es decir no cuando quieres decir sí. Excelente definición. La tentación es decir no cuando quieres decir sí. Y mira lo que sigue diciendo. En lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Sé que la ley de Dios es buena. Y aquí no está hablando de guardar el sábado, ser circuncidado y toda la onda de raíces hebreas de nuestro tiempo, de esta falsa doctrina que quiere judaizar a los gentiles, que la Biblia, en la carta de Gálatas, rechaza esa postura. Hechos capítulo 15 igual. Está hablando de la ley de Dios en su pureza cuando nos habla de amar a Dios, cuando nos habla de amar al prójimo, cuando nos habla de no adulterar, cuando nos habla de vivir una vida de integridad hacia Dios y hacia otros. Dice, en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y muchos se pueden identificar porque la sexualidad puede ser una adicción sexual, donde se hacen conexiones neurológicas y suelta tu cerebro dopamina y buscas esa actividad que no es correcta y que tú sabes que no es correcta. ¿Cómo sabes que no es correcta? Porque la gente que peca sexualmente, en la inmoralidad sexual, no se sienten bien. No dicen qué bueno, sino hay algo, una conciencia que Dios puso en nosotros que nos muestra, así como Adán y Eva, que estaban desnudos y se sintieron avergonzados. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que pecaste? ¿No? Entonces dice que lucha y nos tiene cautivos. Soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y muchos en el área de la sexualidad se puede tomar este texto bíblico y decir, es que describe exactamente, pastor, la situación por la que yo lucho. Como pastor, muchos jóvenes han venido a mí, me han dicho, pastor, yo de verdad quiero agradar a Dios, he luchado con esto toda mi vida. Y es un cuestionamiento difícil como cristianos de responder porque es algo que está en nosotros, la sexualidad. Tenemos testosterona, hormonas que producen en nosotros el deseo de la sexualidad. ¿Y qué haces si no estás casado? Ahí es donde la Escritura nos habla de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, de buscar agradar a Dios, de luchar, como decía Pablo, no pretendo ya haberlo alcanzado, sino una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, mis fallas del pasado, una cosa hago, me esfuerzo por alcanzar lo que está delante para ver si logro tomar aquello por lo cual Cristo me tomó a mí. Entonces, las tentaciones estarán con nosotros hasta que el Señor venga y nos transforme. Porque tenemos una naturaleza, una carne en nosotros, pero no hay enemigos del cristiano. ¿Cuáles son? Satanás, que quiere destruirte, que quiere que caigas en esclavitud del pecado. El mundo que te seduce y te dice, es normal, todo el mundo lo hace, no tiene nada de malo, y lo ves en los programas y en la música y en todas partes visualmente un bombardeo de pecado. ¿Sí o no? Satanás, el mundo y la carne son nuestros enemigos. Pero nosotros también tenemos amigos como cristianos. No estamos solos en esa lucha. Tenemos al amigo de la comunión con Dios, la oración. Jesús dijo, velen y oren porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Velar y orar en oración. Tenemos el amigo del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos guía a la verdad, que nos redarguye de pecado, que te muestra cuando estás mal. Tenemos el amigo de la iglesia, de otros cristianos que nos ayudamos y nos soportamos. Ven, te apoyo, ven cómo puedo orar por ti, cómo puedo ayudarte. Y dice en 1 Corintios 10:12, el que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces, mientras estemos en este cuerpo, tenemos que cuidar la sexualidad porque las tentaciones están a la orden del día. Y tú sabes cuándo eres tentado. Todos nosotros sabemos cuándo somos tentados. Y cuando somos tentados, ¿qué hay que hacer? Hay que estar alertas. Es como una alarma de decir, vete en la dirección contraria. No des cabida a lo que estás pensando o a lo que estás sintiendo.
Porque así comenzó con David. Él estaba nada más paseándose en la azotea y vio una mujer bañándose. Y el problema fue que se quedó viendo y que mandó a preguntar por ella y que mandó a traerla. Ese fue el problema. Hermanos, Dios quiere que desarrollemos disciplina y dominio propio. El dominio propio es uno de los frutos del Espíritu Santo. Dice en ese mismo pasaje, en el versículo 4 y 5 de 1 de Tesalonicenses, dice, y que cada uno sepa que dominar su propio cuerpo en forma santa, o sea, en forma apartada del mal, apartada de la inmoralidad, apartada de la fornicación, del adulterio. Que dice que cada uno de ustedes aprenda o sepa, ¿qué cosa dice? Dominar su cuerpo. Los deseos sexuales tienen que ser puestos bajo sujeción, tienen que aprender a dominarse. Dice, no en pasiones sensuales, no en tus deseos y sentimientos, lo que siente tu cuerpo en la sensualidad, como viven los que no conocen a Dios ni sus caminos. Ahora, la sensualidad no es solamente que el cristiano se la quiera hacer de muy pulcro y decir, no, es que como una monja, como un monje yo no voy a voltear a ver a nadie y me voy a encerrar en mi casa. Y la realidad es que la sexualidad tiene consecuencias devastadoras. Y si no lo pones bajo sujeción, o tú la controlas o ella te controla a ti y te va a llevar a estrellar tu vida, la vida de tu familia y la vida de la gente que amas, y va a arruinar tu futuro. Huye de la tentación. Pablo le dice a Timoteo, huye de ¿qué cosa? De las pasiones de la juventud. Y algunos no están tan jóvenes, pero siguen teniendo pasiones, ¿sí? Huye de las pasiones de la senectud. Huye de las pasiones de la edad adulta. Y sigue la justicia, una vida justa. Sigue ¿qué cosa? La fe. Sigue ¿qué cosa? El amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Cómo quiere Dios que le invoquemos? ¿Con un corazón qué? Con un corazón limpio. ¿Y qué tenemos que hacer con las pasiones? Contemplarlas, así como David. A ver, pues está muy bonita esta muchacha. ¿Quién será? No la había visto, me gustó esta güerita aquí abajo que veo. ¿Qué hizo David? ¿Huyó David? Dice que te pongas a ver si eres más fuerte, a ver si resistes la tentación, o qué hay que hacer. ¿Qué significa huir? ¿Qué? Córrele. Más vale aquí corrió que aquí quedó. Todos se saben ese pasaje de Primera de Cristianos 4:8. Más vale aquí corrió que aquí quedó. Huye de las pasiones de la juventud. Es algo que tenemos que pensar, que entretener, no es algo que tenemos que huir. En Génesis 39, 6 al 7 conocemos la historia de José, vendido por sus hermanos injustamente, en medio de una cultura totalmente pagana, donde era común la inmoralidad y el pecado y la idolatría. Vemos que José, dice que José era muy atractivo y tenía muy buen físico. Así dice la Biblia. Y la Biblia decía 10 capítulos antes que su mamá Raquel era hermosa. A veces la genética se hereda. No, salió al abuelo, era un tipazo, ¿no? Salió a la mamá, salió al papá. Y algunos pues se tienen que conformar, ¿no? Pues no salió agraciado, pobrecito. Es que en la familia nadie está tan agraciado. Y uno pues se da la manita de gato, como dicen, lo que pueden. Pero José era muy agraciado. Tenía muy buen físico, trabajador, fuerte. Yo creo que tenía sus abdómenes, sus bíceps. Y era muy atractivo. Y la esposa de su amo era un hombre poderoso, Potifar. Generalmente los hombres ricos se casan con mujeres jóvenes. ¿Y qué más? Con mujeres guapas o bonitas, ¿verdad que sí? Y algunos pues no tienen mucho de dónde agarrar, pero ni modo, lo que agarran, cada quien. Dicen que ahí los 9 se atraen, los 8 se atraen, los 7, así pasa. Pero probablemente se había buscado, y a veces está feo el tipo, pero tiene mucho dinero, se consigue una muchacha bien guapa. Probablemente esta mujer no estaba mal de verse, se veía probablemente bonita. Y José no era una tentación de que era una mujer fea. Porque qué fácil es vencer la tentación cuando no te sientes atraído. Donde se muestra la fortaleza en Cristo es cuando te sientes atraído, quieres decir sí, pero te sometes al Señor y dices no.
Y es lo que hizo José. Dice que era muy atractivo, la esposa de su amo comenzó a echarle el ojo. ¿Qué significa echarle el ojo? Empezar a echar miradas, empezar a pensar en tu mente qué bonita está, qué guapo se ve. Y le propuso, acuéstate conmigo. Ay, pastor, ¿eso está en la Biblia? Sí, está en la Biblia eso. Pero José se negó. ¿Qué hizo José? Se negó. ¿Qué es negarse? Decir, no. Mi amo no me ha negado nada excepto meterme con usted, su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal, qué dijo? Maldad. Es algo malo, hay que tener un corazón de maldad, de egoísmo, para quitarle a alguien su esposa. Y pecar así contra Dios. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? ¿Qué tal? ¿Te gusta ese tip que cuando estás siendo tentado, en tu mente digas, no, ¿cómo podría yo pecar contra mi Dios que me ha dado tanto? ¿Cuánto te ha dado el Señor? ¿Ha sido bueno contigo Dios? ¿Ha sido misericordioso? ¿Te ha mostrado su amor y su gracia? ¿No derramó su sangre en la cruz para redimirte de tus pecados el Señor y lo entregó todo por ti? Y no podemos nosotros decir, Señor, tú conoces mis debilidades, estoy en un aprieto, Señor, porque en mi carne yo quiero pecar, sé que soy vulnerable a pecar, pero Señor, dame la fortaleza para no exponerme a esto, salir corriendo de este lugar. Y Señor, ¿cómo habría de pecar contra ti, mi Señor y mi Rey? Tremendo, ¿verdad? Si nos vestimos con esa mentalidad que se vistió José. Y dice en el versículo 10 del capítulo 39, y por más que ella lo acosaba, lo acosó una vez nada más. Día tras día, tras día, tras día. Así es el pecado, queridos hermanos en Cristo. El pecado muchas veces no es una tentación de un momento. Es fácil decir no una vez. Donde se muestra el carácter es en aprender a decir no muchas veces. Y por supuesto que en el caso de José era difícil porque él era un esclavo. Él no podía decir, pues me cambio de trabajo. Tú sí tienes la oportunidad de cambiarte de trabajo si estás siendo tentado por alguien. Es que en ningún otro lugar me pagan tan bien como en este lugar. Pues te va a salir mucho más caro el divorcio y destruir la vida de tus hijos. Y tratar de probar una aventurilla por ahí con alguien que te empieces a sentir maripositas y atracción en tu corazón y hace mucho que no pensabas en el amor porque el amor ya se te acabó en tu matrimonio y luego al principio todo es dulce y hermoso y después vienen las espinas y los problemas y dices, ¿qué hice? Me hubiera quedado con la primera. Eso pasa mucho. Entonces, la tentación va a ser presentada en nuestras vidas constantemente. Y jóvenes, mujeres y todos los que estamos aquí, sobre todo varones jóvenes, es una lucha constante la sexualidad, porque estamos bombardeados por mensajes sexuales y no ayuda que es una necesidad biológica en nosotros. Es un área que tenemos que pedirle al Señor ayuda y aprender a someter al Señor y a tomar decisión día a día de apartarnos del mal. Dice que un día en un momento en que todos estaban fuera, y así pasa con el pecado, de repente un momento, cuando nadie te ve, venía manejando por ahí, alguien me habló bonito, pasó esto, se me vino a la mente una idea. La mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Pero José, estoy seguro que no nada más fue así, le haber tirado hasta besos en el cuello y tratar de agarrarlo y él tratar de salirse, ¿no? Y algunos dicen, no, van a decir que soy del otro lado, no, que vean los demás que yo soy muy macho. Y así existía esa mentalidad en México, ¿no? De los mariachis y la música ranchera y de que con muchas mujeres y hijos regados por todas partes y una vida miserable. Dice, pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. O sea, la mujer, la gatúbela, se pudo acercar tanto a él como para agarrarle el manto y a lo mejor le empezó a acariciar el pelo. Mira ¿cómo estás? ¿Qué andas haciendo por aquí en la casa? Oye, mi marido no está. Y José lo que hizo es zafarse al grado que ella se quedó con su manto, no se le quitó el manto, no sé qué le dejó puesto, o lo dejó sin camisa, no sé, pero salió corriendo de la casa.
¿Qué hubieras hecho tú? Es que es una oportunidad muy especial. A mí nadie ni me pela y ahora esta está bien guapa y me está haciendo caso, me echa los ojitos, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Estoy seguro, José no quería traicionar confianza, no quería traicionar a Potifar y no quería traicionar su relación ¿con quién? Con Dios. No quería traicionar a otros y no quería traicionar a Dios. Dime si no es cierto que la mayoría de los pecados sexuales traicionamos a alguien. En la mayoría de las veces traicionas ya sea a tu esposa, tu esposo, pues yo soy soltero, traicionas a tus padres, traicionas a Dios, traicionas a tu iglesia, porque estás cruzando una línea que sabes que no debes, que eres un ejemplo. Siempre hay consecuencias. Uno de los tips que te quiero dar para ser fuerte cuando seas tentada, piensa en las consecuencias. En Proverbios capítulo 5 y 6 hay unos pasajes poderosísimos. El libro de Proverbios es un libro de sabiduría. La sabiduría es la inteligencia aplicada a la vida. ¿Cuántos queremos vivir vidas inteligentes? ¿Cuántos queremos que nuestros hijos vivan vidas inteligentes? Amén. Y creo que podemos orar por la sexualidad de nuestros hijos. ¿Alguna vez has orado por la sexualidad de tus hijos? ¿Alguna vez les has hablado a tus hijos de sexualidad? Ay, no, en mi rancho no se hablaba eso. Mis papás no lo hicieron conmigo. Pues sí, a veces no nos dijeron nada, ¿no? Más que nos explicaron algunos de las abejitas y las florecitas. Pero hay que hablar con los hijos. Cuando se presente el momento tienes que hablar. Hay oportunidades que nos preguntan, y mamá, ¿qué es esto? Papá, ¿qué es esto? Mamá, vi a la vecina con el vecino allá afuera. Yo creo que tenían pegado con resistol sus bocas. No sé. ¿Sí? Le estaba dando un masaje, no sé, cosas que ellos ven y que son oportunidades. Mamá, ¿por qué los perritos hacen esto? Son oportunidades de hablar con ellos de la sexualidad. Pero Proverbios nos da el ejemplo de una vida sabia y dice, hijo mío, dice, no codicies. Habla de la mujer, cuando es una mujer mala o cuando es una mujer casada, hay adulterio, dice, y también puede, claro que el hombre es canijo, ¿no? Decimos en México, tremendo. Dijimos la semana pasada que el hombre puede fingir amor para obtener intimidad sexual y la mujer puede dar intimidad sexual para obtener amor. Aunque son imágenes generales, ¿no? Porque hay de los dos lados. Dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni te dejes seducir por sus ojos. Es que me hace unos ojitos, ¿no? Se me eriza la piel de los ojitos, ¿no? Siento ganas de hacer algo, de estar con ella o con él. Dice, ¿podrá poner el hombre fuego en él, en su ropa, sin que se queme su ropa? Esa es la sexualidad. Es que solamente voy a visitarla. Es que solamente vamos en la noche a dar la vuelta por ahí. Es que solamente vamos a estar en mi depa 1 hora para ver una película. ¿Podrá el hombre poner fuego en él sin que se queme su ropa? Es que no, es una aventurita, nadie se va a enterar. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Si tú pecas contra Dios tarde o temprano vas a salir quemado, vas a salir lastimado o lastimada. Proverbios 6, 32 al 33, el que comete adulterio, claro que no todos los pecados son de adulterio y el soltero comete fornicación muchas veces. El que comete adulterio es falto de entendimiento. ¿Y qué hace con su alma? Corrompe, echa a perder su alma, sus pensamientos, su corazón. Su corazón ya no es puro y limpio. Y dice, heridas y vergüenza, ¿qué cosa? Hallará. Yo creo que esto es cierto. Yo como pastor lo he visto en mucha gente que me ha tocado aconsejar en pecados sexuales. Yo creo que esto es cierto. Corrompe el alma y trae heridas y vergüenza en mucha gente. Y es como, es algo, el pescado quiere comer, ¿verdad? Tiene hambre y ve un gusanito y quiere comer el gusanito porque sabe que el gusanito sabe rico. Sabe que el gusanito es algo que él anhela tener, comer. Y ve el gusanito y va dentro del agua y dice, maravilloso, un manjar. Y lo muerde y en el momento de probar en su boca ese gusanito dices, ay, qué rico, esto es lo que yo quería comer. Pero de repente siente algo y no sabe qué es y le duele profundamente, un dolor terrible, y de repente se ve fuera del agua en las manos del pescador, a punto, sin poder respirar, a punto de morir, porque en la noche van a hacer un asado y se lo van a comer. Así es el pecado, hermanos queridos, así es el pecado.
Y yo sé que muchos de ustedes lo han experimentado. Muchos de nosotros hemos experimentado el pecado en nuestras vidas. Y el pecado no es bonito, no es agradable. Lo que nos tentó parecía bonito y agradable, pero las consecuencias del pecado es sumamente doloroso y desagradable. Y muchas veces Dios tiene misericordia de nosotros, y ahí es donde no tenemos que aprovechar y decir, ay, al cabo nada me pasó, al cabo nadie se dio cuenta, porque dice la Biblia, cuidado porque sus pecados, que dice la Escritura, los alcanzarán. Proverbios 5, 8 al 11 dice, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Es que, ay, ya cada vez que veo a la Rosita, ay, no sé, siento que hay rositas alrededor mío, ¿no? Cada vez que, es que cuando salgo con este amigo, con esta amiga, ya sé que va a pasar algo. Cuando me invitan a este club, los que no son cristianos o andan con un pie, vienen a la iglesia por sus papás y andan en el mundo, dice, yo sé que termino mal. Dice, porque al final acabarás, ¿por qué? Por llorar cuando todo tu ser se haya consumido. Hoy me escribió un muchacho con una situación muy, muy difícil y de verdad algo que está trayendo dolor a su vida. Dice, y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros, de mi mamá, de mi papá, de mi pastor, de mi líder de grupo, de mi amigo en la iglesia, de mi amiga en la iglesia, ni presté oído a los que me instruían. Dígame si no le cae como anillo al dedo a mucha gente ese versículo. Porque ya que experimentan el pecado dicen, ¿cómo pude no hacer caso? Bien que me decían ellos y me lo advirtieron. Hermanos, esto no es cosa de juego, es cosa real, con consecuencias muy reales que destruyen vidas. ¿Están conmigo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Qué pasa esto? Yo lo he visto. ¿Usted lo ha visto en la vida de alguien esto? ¿Lo ha visto en la vida de alguien? Levante la mano si usted ha visto en la vida de alguien. Así que le aconsejaron, no hicieron caso al consejo y luego sufrieron. Eso pasa siempre. Bueno, si eres casado, la Biblia nos dice que cuides tu matrimonio. Dice 1 Corintios 7, 2 al 3. Pero a causa de dice, ¿debemos casarnos o debemos esperar la venida de Cristo? Y dice el apóstol Pablo a los Corintios en una carta que le habían escrito, dice, bueno sería si las personas se pudieran quedar solas sirviendo a Dios. Pablo dice que es bueno, así como él lo hizo. Dice, pero a causa de las fornicaciones, de la inmoralidad sexual, del deseo sexual que tenemos en nosotros, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y de la misma manera la mujer con el marido. ¿De qué está hablando? Ahí está, que le haga sus tortillas de harina, que el hombre le haga masajitos en los pies y que le lave su carro. No, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de los quehaceres del hogar? ¿A qué se refiere el cumplir con el deber conyugal? Ay, pastor, me da pena decirlo. Se refiere a intimidad sexual que Dios creó para ser disfrutada dentro del matrimonio. Entonces Dios, la sabiduría del apóstol Pablo, respondiendo a una pregunta así delante de toda la iglesia, dice, bueno, si alguien tiene el don de continencia y no se quiere casar, está bien. Pero a causa de la inmoralidad es mejor que las personas busquen un esposo o una esposa. Y dice en el verso 5, no se nieguen el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, que los dos se ponen de acuerdo para ocuparse en la oración y vuelvan a juntarse el hombre y la mujer, el esposo y el marido y la esposa. ¿Para qué se tienen que volver a juntar? ¿Para qué? Para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Este es un tema tan delicado porque hay batallas a veces en el matrimonio y luchas en cuanto a la sexualidad. Es uno de los temas que algunos matrimonios luchan porque la necesidad sexual del hombre es mucho mayor que el de la mujer, porque tenemos una hormona que se llama testosterona y ha habido mujeres que han necesitado tratamiento hormonal y se ha sabido eso y le han puesto testosterona y la mujer misma se siente mal porque tiene más necesidad de intimidad. Eso es en forma genérica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer dice, ahora entiendo a mi marido. Y el marido feliz, síganle poniendo el tratamiento, ¿no? Porque muchos se aíslan 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses. Pastor, hace 3 meses que no tenemos nada que ver mi esposa y yo. Bueno, ese es un área como para que ores y consultes a Dios y hablen entre ustedes
porque es un área que bíblicamente Dios nos da la dirección que tenemos que cuidarnos. Por el otro lado hay maridos que son desconsiderados, no entienden que su esposa está cansada del trabajo, que hay asuntos que no han resuelto, que están lejanos y fríos en la relación y solo quiere llegar a tener intimidad con su esposa y la esposa dice: no me siento preparada, no siento ahorita rechazo, me siento cansada. ¿Por qué? Porque el hombre no ha hecho su labor de tratarla con amor, con cuidado y cuidarla de forma no sexual para que ella pueda responder, sentirse amada, sentirse bien para poder responder en la intimidad sexual. Esto es una realidad real y la Biblia nos dice que no nos abstengamos por mucho tiempo para que Satanás no nos tiente a causa de la falta de contenerte, incontinencia. Es bíblico, hermano. Estamos viendo lo que dice la Escritura. Entonces, ¿cuál es un consejo importante? Los esposos deben cuidar su matrimonio, su relación matrimonial. Y ser casado no significa que no seas tentado. Porque si tú das pie a Satanás, tu mente va a volar, va a haber oportunidades de pecado que tú vas a buscar y ahí es donde tú dices: Señor, yo quiero ser fiel a mi esposa. Tu palabra dice: marido de una sola mujer. Señor, yo quiero honrar a mi esposa, honrar a mis hijos y honrar a mi Dios. Dame la fuerza, ayúdame a platicar con mi esposa, que esta es una necesidad que yo tengo. La mujer tiene que ser comprensiva con el marido, pero la mujer no está obligada porque la sexualidad es cosa de dos y nadie es esclavo de nadie. ¿Están conmigo? ¿Sí? Y si tu esposa no tiene tanta necesidad como tú con frecuencia, es algo que tienen que platicar y que tiene que haber paciencia. Si eres soltero, ora y busca una pareja idónea y dices: pastor, yo lo he venido haciendo por mucho tiempo y no ha salido nadie. Yo sé, a todos algún momento podemos haber pasado por eso. 1 Corintios 7, 8 al 9 dice: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo era? ¿Era Pablo soltero o casado? Por lo que sabemos en la Biblia era soltero a menos que su esposa lo haya dejado cuando se entregó a Cristo. Y dice: pero si no tienen don de continencia, si no tienen el regalo que Dios les da, la posibilidad de decir: yo puedo vivir toda una vida de celibato, no pensando en las cosas sexuales, pero para servir a Dios. Si alguien tiene ese don, gloria a Dios por eso. Dice: si no tienen el don de continencia, ¿qué dice? Cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Entonces, de verdad, si es un área que luchas, dile: Señor. Y no te vas a casar nada más para tener alguien con quien tener intimidad, sino te vas a casar porque estás buscando a alguien con el cual que vas a amar, que vas a respetar, que vas a construir tu vida, que vas a tener una amistad hermosa, que van a formar una familia. Y es orar al Señor, orar y buscar. Y no es fácil hacerlo, pero no es imposible tampoco. Tenemos que depender de Dios, ser prudentes, ser sabios, ver si una relación te conduce al matrimonio y si no te conduce al matrimonio, ¿qué haces perdiendo tu tiempo? Tienes que buscar la persona que es compatible con él, aunque sea muy diferente a ti, pero que seas compatible en valores y en principios, y que es una persona que está viendo hacia Cristo y tú también hacia Cristo, y conocerse. Y no tiene nada de malo salir con 2 o 3 personas a comer, porque estás conociendo, quiero ver quién me cae bien, con quién tengo compatibilidad. Es diferente a que seas un sinvergüenza que andas enamorando a 3 al mismo tiempo. Pero si sales con 2 o 3 porque son amigas y quieres conocerlas y quieres ver con quién tienes compatibilidad, se vale. Porque a veces pierdes tu tiempo 6 meses conociendo a un chico y después, y todos dicen: está ocupada, está saliendo con Francisco aquí. Pues no me puedo acercar porque ya está saliendo con alguien. Y a los 6 meses Francisco no te hace caso, no llega a nada, no ves madurez en él, ya te molaste porque ya perdiste 6 meses de tu vida y Francisco no te hizo caso. ¿Sí? Son consejos que uno puede encontrar de sentido común, pero la Biblia nos dice que es mejor casarse que estarse quemando. Otra cosa, otro consejo importante: respeta, siempre respeta. No tenemos derecho a voltear a ver una mujer que no es nuestra esposa y pensar en ella de una forma sexual o sensual si no es mi esposa. Dice en 1 Timoteo 5:2: a las jovencitas, Timoteo, huye de las pasiones juveniles, y a las jovencitas trátalas como si fueran tus hermanas, con toda pureza de intención de tu corazón. ¿Cómo estás, hermana? Dios te bendiga.
espero que estés muy bien, te deseo lo mejor, te deseo bien, no voy a voltear a verte de una forma inapropiada porque tú eres mi hermana en Cristo o tú eres una jovencita y Dios tiene planes y propósitos para tu vida. Yo quiero verte un día bendecida y casada y feliz en tu matrimonio sirviéndole a Dios. Yo no tengo ningún derecho a voltearte a ver de una forma inapropiada. Claro que hay jovencitas y mujeres que se visten de forma apretada y es indudable que puede llamar tu atención porque viene vestida de una forma incorrecta, pero eso, aún así, tú puedes tomar en tu mente la madurez y decir, no, Señor, mejor me alejo de acá, no quiero tener esta vista enfrente mía, ¿no? Entonces, ¿cómo debemos tratar a las demás personas que no son nuestra esposa? Con pureza. Es que está bien bonita y me llama la atención, no importa, dice la Biblia, con toda, ¿qué? Pureza. En 2 de Samuel 11, cuando David pecó, dice que vio a una mujer. ¿Cómo comenzó el pecado de David tan terrible que destruyó su vida? ¿Cómo comenzó? ¿Por dónde comenzó el pecado de David? Por los ojos, por la vista. Vio a una mujer y de ahí volaron los pensamientos. Entonces, hermano, hermana en Cristo, solteros y casados, todos los que estamos aquí, Dios quiere que cuidemos nuestros ojos. Hay una canción que dice, cuidaré mis ojos, ¿verdad? Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombre que te quieren agradar. Cuida tus ojos y tus pensamientos. Cuida los lugares, las cosas y las personas que frecuentas. Si sabes que frecuentar algo te hace caer en pecado, ¿qué tienes que hacer? No frecuentarlo. Si sabes que ver una persona te hace caer, ¿qué tienes que hacer? No ver a esa persona, ¿sí? Alejarte, huir, como José. Y en 2 de Samuel 11:4 dice, y envió David a buscarla. ¿Y qué hizo después de que la vio y lo pensó? La tomó y durmió con ella. Si alguien va manejando y hay una muchacha guapa, bonita, con una ropa escotada, y la volteas a ver y sientes raro dentro de ti, fuiste tentado, llamó tu atención, sabes que te movió alguien el tapete, eso no es pecado. Pecado es que llegues a la esquina, en el alto, le das la vuelta en U y vuelvas a pasar. Y des varias vueltas. Y luego te acerques y le preguntas, hola, ¿cómo te llamas? ¿Sí? El pecado no es ser tentado. La tentación no es pecado. Lo que es pecado es ceder y llevar tus malos pensamientos a la acción. ¿Están conmigo? ¿Todos vamos a ser tentados? ¿La mayoría vamos a ser tentados, sí o no? Sí. ¿Pero qué es pecado? ¿Ser tentado o llevar los pensamientos malos a la acción? Llevarlo a la acción. Cuidemos que no se queden más que en una tentación y ya. Dice en 1 de Pedro 1:14 al 15, léalo conmigo por favor. Dice, como hijos obedientes, hijos de Dios, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos. ¿En qué? En algunas cosas de su forma de vivir. ¿O sean santos en qué? En toda su manera de vivir. Yo sé que entre nosotros muchos tienen pecados del pasado, errores y fallas y faltas y pecados y maldades del pasado, inmoralidades sexuales. Hay más de 1, 2, 3 cosas que pueden inclusive perseguirte y decir cómo Dios ha tenido misericordia de mí, cómo fallé, me avergüenzo, es algo que quisiera que nadie se entere. Y la realidad es que cuando no teníamos a Cristo, o aún habiendo sabido de Cristo, si fallamos, este pasaje nos dice, no te conformes, no te amoldes, no tomes la forma de ser o de vivir de los deseos que tenías cuando, antes de ser cristiano, que antes tenías estando en qué, en ignorancia de toda la santidad y la voluntad de Dios, sino que procuremos ser santos en toda nuestra manera de vivir como Dios es santo. Otra cosa importantísima en la lucha contra la tentación sexual. Hay una realidad que cuando buscamos de Dios y nos aferramos a Dios, podemos ser más victoriosos sobre el pecado que cuando vives una vida totalmente sin congregarte, sin orar, sin leer tu Biblia, sin estar en un grupo, alejado de Dios. Caemos mucho más en pecado. Llega un punto que ni te importa pecar porque ya es tu diario vivir. La Biblia nos dice que si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. La Biblia nos dice que tenemos una naturaleza pecaminosa y que podemos confesar nuestros pecados a Dios y que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué?
De toda maldad. Pero en Primera de Juan dice que no practiquemos el pecado, porque el que practica el pecado es del diablo. Una advertencia bastante fuerte. La práctica es que no te importa. La verdad es que cuando nos congregamos y buscamos a Dios nos importa y tenemos una lucha que pelear de decidir día a día hacer la voluntad de Dios y no dar rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos. ¿Qué dice Santiago 4:7? Sométanse a Dios, resistan al diablo, entonces el diablo huirá de ustedes. No dice que resistas y el diablo huirá. ¿Cuál es la primera cosa que hay que hacer para ser triunfantes como cristianos? Someternos ¿a quién? A Dios. Y entonces ya sometidos a Dios, tenemos la fortaleza ¿para qué? Para resistir las tentaciones y los ataques del enemigo. Y el diablo, ¿qué hará? Huirá de ustedes. En Mateo 4:4 Jesús lo hizo. Le contestó al diablo, escrito está. ¿Qué usó Jesús para vencer al diablo? La escritura. Conocer la voluntad de Dios le hizo a Jesús decir no a Satanás, porque conocía que no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vistámonos de la palabra de Dios para que cuando seamos tentados en cualquier área de nuestra vida, incluyendo la sexualidad, podamos decirle, oh, Señor, dame la fortaleza, ayúdame. Mantente alerta, dice Jesús. Estén alertas y oren, ¿para qué? Para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, lo que decía Pablo en Romanos, ¿verdad? Es que yo quiero agradar a Dios, pastor. Si hubiera una aplicación del celular y yo le pudiera poner no más pecados sexuales, no más deseos impuros, pastor, yo le pondría off y el día de mi boda le pongo on otra vez, ¿verdad? Yo le pondría si pudiera, pero es que el obedecer a Dios no es así de fácil. Es el que quiera seguirme, tome su cruz cada día, niéguese a sí mismo. ¿Y qué dice? Sígame. Y algunos pueden decir, es que yo quisiera, le he clamado a Dios y hablaba hace tiempo con un joven y le decía, es que mira, si tú plantas un árbol de limones o un árbol de manzanas, no puedes decir, Señor, te pido en el nombre de Jesús que mañana haya manzanas en ese árbol. Espérate, lo acabas de plantar. Es un proceso y tienes que ser paciente para que ese árbol dé manzanas. Y no hay tal cosa como hacer una oración mágica y ya no tengo más deseos y ya no peco más. No, si alguno quiere seguirme, si no, Jesús hubiera dicho, ore a Dios por libertad y ya. Pero dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz, a veces no, cada día y sígame, un caminar hacia Jesús. Y en medio de nuestras imperfecciones, de nuestras luchas, de nuestras fallas, el Señor nos va fortaleciendo y nos va ayudando a tener victoria con su poder. Es la lucha que tenemos que pelear como hijos de Dios y no rendirnos. En 1 de Pedro 5:8-9 dice, estén alertas porque su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. ¿Pero qué tenemos que hacer nosotros? Resístanlo firmes ¿en qué? En la fe, en tu confianza en Dios, en la fe que tenemos en Cristo Jesús. Dice 1 Corintios, me encanta este pasaje. Fíjate, presta la atención lo que dice Pablo en 1 Corintios 9:25-27. Todo aquel que lucha, está hablando como las olimpiadas, los deportes griegos, grecorromanos, donde dos luchadores peleaban y trataba uno de dominar al otro y ganar y recibir los laureles o la corona de victoria. Dice, todo aquel que lucha, todo atleta se abstiene. Vamos a ir a tomar mañana los atletas. No, porque tengo competencia deportiva y tengo que entrenar y estar fuerte. Es que vamos a esto. No, porque tengo una responsabilidad. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los atletas, para recibir una corona corruptible, unas hojitas de laureles que todo el mundo los ve y dijeron, wow, eres el mejor luchador que ganaste, el mejor corredor, llegaste a la meta. Dice, pero su coronita en una semana o dos se marchita y a la gente se le olvida que ellos ganaron al pasar el tiempo. Esa es una corona corruptible. Pero nosotros somos como atletas disciplinados que tenemos una lucha que pelear para vencer la carne, el pecado y perseverar para recibir la corona de gloria que Dios ha prometido a sus hijos cuando lleguemos a su presencia en la eternidad. La de ellos es corruptible, la de nosotros es
incorruptible. Nadie nos puede quitar el premio de la vida eterna, del abrazo de Dios que nos diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y es la gracia de Dios, porque fallamos, porque llegamos a caer, porque llegamos a tener malos pensamientos, porque llegamos a pecar, y el Señor nos redime, nos ponemos a cuentas con el Señor, seguimos adelante, decimos no a los pecados, procuramos agradarle. Dice: así que disciplino. ¿Qué disciplinaba Pablo? Disciplino mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Mi cuerpo me sirve a mí, no sirvo yo a mi cuerpo. Mi cuerpo tiene ganas de pecar, pero disciplino mi cuerpo. No sea que, habiendo sido yo un heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado de la competencia. Una palabra bastante fuerte que utiliza Pablo allí, ¿no? Pero hermanos, esa es la clave. ¿Tenemos una lucha o no contra el pecado? ¿Sí tenemos una lucha? ¿Y qué tenemos que hacer? Abstenernos de ciertas cosas que nos hacen caer y que traen consecuencias dolorosas a nuestras vidas. Y nosotros vamos a recibir una corona que nadie nos va a quitar, una corona incorruptible. Busca la santidad y camina en la gracia de Dios. Quiero terminar diciendo esto. Quizá entre nosotros habrá personas que dicen: pastor, es que yo he fallado demasiado, no sé por dónde empezar. Dice cosas que me parecen muy difíciles de lograr hacer, o la verdad es de que ¿para qué si he fallado tanto? Puedes buscar ayuda, puedes buscar consejería. Tienes una adicción sexual, busca. Aquí en Seattle tenemos seattlechristiancounseling.com. Vale la pena gastar dinero y buscar ayuda, ordenar tus pensamientos, ver de dónde viene el trauma en tu corazón, la falta, la adicción neurológica hacia el pecado. Tienes que cortar en tu vida cosas que desagradan a Dios. Corta. Personas con las que te relacionas, gente en tu Facebook o en tu chat, saca, borra todo, limpia todo y pídele al Señor que te limpie. Busca la santidad, camina en la gracia de Dios. Hay un pasaje en la Biblia donde en Juan 8, una mujer adúltera fue traída a los pies de Jesús. Y la ley de Moisés decía que la mujer que deshonraba su matrimonio y dormía con otro hombre, debía ser sacada fuera de la congregación y debía ser pena capital, tremendo bajo esa época. Tenía que ser muerta, porque era extirpar de raíz el pecado en la comunidad para que no fuera algo que la gente comenzara a hacer. Y le trajeron a Jesús la mujer adúltera, y era una trampa para Jesús, porque Jesús decía que sí, pues era en contra de las autoridades romanas bajo las cuales estaban regidos, y si decía que no, estaba en contra de la ley de Moisés. Y Jesús se bajó y en la tierra empezó a escribir algo, quizá un pasaje de la Escritura. Y Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Se acuerda? Ok, la quieren apedrear. ¿Es lícito o no? Jesús dijo: ok, si alguno de ustedes se siente libre de pecado, que nunca ha pecado en esta área, tire la primera piedra. O en cualquier otra área, ¿no? Y dice la Biblia que de los más sabios, de los más grandes a los más chicos, se dieron la media vuelta y se empezaron a ir. Necesitamos la gracia de Dios todos. Y cuando Jesús la volteó a ver, le dijo: oye, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dijo: ninguno, Señor, ha quedado. Y Jesús le dijo unas palabras muy importantes: ¿dónde están los que te condenaban? Y dijo: se han ido. Y Jesús le dijo: probablemente ella vio su arrepentimiento, ella había llorado, ella sabía que estaba a punto de morir, probablemente pidió perdón a Dios. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Pero Jesús no dijo nada más: ni yo te condeno. No le dijo: ni yo te condeno, entonces pues mira, todo el mundo falla, como quiera tú vas a caer y fallar, no hay problema, yo no te condeno. ¿Ahí la dejó Jesús? No, le dijo: ni yo te condeno. Qué hermoso Dios, ¿no? Qué hermoso Dios, que Él nos ha perdonado tantas faltas, malos pensamientos, malas acciones, pecados y pecadotes de nuestro pasado que el Señor nos ha limpiado. Dice: ni yo te condeno. Pero Jesús no la dejó ahí, dijo: vete. Pero, ¿qué le dijo? No peques más. A Dios le importa el pecado y la gracia de Dios es grande, y el Señor nos dice: búscame, santifícate. Búscame con todo tu corazón, hónrame, obedéceme. En mí encuentras perdón, limpieza de tus pecados, de tu pasado. Ni yo te condeno, pero algo espero de ti. Lucha la buena batalla de la fe. No peques más.
Dice en Romanos 4:7, dichosos aquellos a quienes Dios perdona sus maldades y pasa por alto sus pecados. El propósito del mensaje no es hundirte si tú has fallado, si tú luchas con la sexualidad y decirte que eres el peor pecador o la peor pecadora, sino que le digas: Señor, ayúdame, quiero agradarte, porque sé que tus mandamientos son buenos, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Señor, quiero vivir en tu voluntad, quiero agradarte. Ayúdame a luchar con esto que está dentro de mí. Señor, dame la victoria. Vamos a orar a Dios. Así como estamos, vamos a orar al Señor en nuestros lugares. Es un área donde necesitamos la gracia de Dios, la fortaleza de Dios, que tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, no porque queramos ser santurrones o pulcros, sino porque la sexualidad es algo tan doloroso que puede destruir vidas, que ha destruido familias, que ha destruido futuros enteros, que ha destruido gente que carga hoy día con enfermedades, con hijos o hijas que no pueden convivir con ellos, familias destrozadas, seres humanos destrozados porque sus papás se separaron por la infidelidad, jóvenes solteros que metieron la pata y echaron a perder lo que Dios tenía para ellos por ser desesperados. Padre bendito, gracias porque eres bueno y misericordioso, Señor. Solo por tu gracia estamos delante de ti, Señor. Gracias porque en el pasado tú has perdonado nuestros pecados, Señor. Y hoy queremos acercarnos a ti con un deseo de agradarte, Señor. Tú conoces la lucha de cada uno de mis hermanos que está aquí. Tú sabes, algunos tendrán una lucha pequeña, otros una gran lucha, con el deseo de agradarte y no saber por dónde empezar, Señor. Te pido que tú les ayudes, les des libertad, Señor, les guardes de ser traspasados por el dolor del pecado y les ayudes a abstenerse. Ayúdanos, Señor, en la lucha contra la inmoralidad sexual. Ayúdanos a cuidar nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pies a dónde van, Señor, nuestra vida, a tratar a los demás con respeto. Como decía Job, a hacer pacto con nuestros ojos de no voltear a ver una mujer que no es nuestra esposa, Señor. Ayúdanos a no dar cabida a Satanás por ningún lado. Ayúdanos a ser victoriosos en ti, Señor. Y gracias porque solo la gracia tuya la que nos permite estar de pie delante de tu santidad, Señor. Ayúdanos a equiparnos para ayudar a nuestros hijos y advertirles que no se trata de vivir fuera de la realidad de lo que el mundo piensa o de ser santurrones, sino se trata que tu palabra es vida, Señor, y tus mandamientos nos guardan del dolor y del mal. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por las vidas que tú vas a restaurar, que vas a ayudar, Señor. Toca corazones, Señor. Si hay alguien que está alejado de ti, que te busque, que rinda su corazón a ti, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje de vida que nos da, Señor. Tú eres bueno y eres fiel con nosotros, te amamos, reconocemos, Señor, que tú has sido bueno. En el nombre de Jesús oramos. Amén.